Hoy vamos a hablar del panarabismo y la era Nasser. La vez pasada estábamos hablando de cómo una cantidad de audacias, astucias y juegos coloniales, como toda la etapa del gran juego había generado profundos resentimientos sobre los pueblos árabes. Los pueblos árabes se sentían repartidos, se sentían divididos, se sentían estafados. El petróleo les había sido arrebatado en contratos irrisorios y a precios increíblemente baratos, porque aún no comprendían la importancia del petróleo para la revolución industrial, la sociedad industrial. Cuando se van a dar cuenta, cuando se pellizquen, ya están empeñados. Entonces, estas reparticiones, estos límites arbitrarios de fronteras, estas decisiones tomadas desde otras latitudes y que afectaron sus destinos, estas independencias vendidas, como la gente que fue sacada de Damasco y todo eso, van a generar en sí mismo un clima tenso, un clima de resentimiento y un clima de una situación histórica que ellos sienten del todo desfavorable y sienten que les están aplicando la ley del embudo, que lo ancho es para los europeos y lo angosto para ellos. Entonces existe este clima tenso y este clima hostil, pero el detonante, lo que va a producir el estallido del Medio Oriente y va a comprometer profundamente a Egipto, va a provenir de una de las tragedias más aterradoras y de las atrocidades más inarrables de toda la historia moderna, que es el Holocausto judío. A partir del Holocausto judío, y teniendo en cuenta que cuando fueron abiertos los campos de concentración y fueron llevados los judíos en barcos para devolverlos, ¿a dónde? ¿A dónde si no tienen Estado, si no tienen ningún pueblo, no pertenecen a ninguna parte? Ningún Estado va a reivindicar a los judíos que vienen en los barcos sobrevivientes de los campos de concentración. Por esa razón, uno de los barcos que ha sobrevivido, gente que salió de Auschwitz, de Buchenwald, de Treblinka, de Rasenberg, va a hundirse en el Mediterráneo. Y esto es imperdonable. Los europeos empiezan a enfrentar el karma, no solamente de la manera como el proyecto nazi exterminó a la población judía de Europa en una medida inmensa, sino de cuánto silencio hubo para que semejante barrida, recogida, sacada de la sociedad, montada en camiones y llevada a campos de concentración se hubiera dado sin que nadie hubiera advertido semejante fenómeno de tan grandes magnitudes. Europa enfrenta un karma que no puede creer. Y esto exige una solución inmediata, porque resulta que Israel, los judíos no solamente se están jugando la vida, se están jugando la existencia como pueblo. O sea, es mucho más que la vida lo que está en juego para ellos. Entonces, por eso, el buque Éxodo, se autobautiza Éxodo por la salida de los israelitas del tiempo de Moisés, y se parquea frente a Haifa y hace una huelga de hambre hasta que los dejen desembarcar, de acuerdo con la promesa que tenían de la corona británica de que la tierra llamada Palestina existiría en un Estado de Israel. Esta presión hace que la ONU inmediatamente tome la decisión de crear el Estado de Israel. Crear el Estado de Israel significa que en la tierra de los árabes va a haber un Estado judío. Los árabes, que no saben qué es la ONU, porque eso está recién fundado, hace 3 años lo habían fundado, no tienen una idea clara como eso, por qué es y de dónde salió la decisión de repartir la tierra y las casas de ellos con una población que lleva 2000 años por fuera y con unos platos que ellos no rompieron. Porque dicen, ¿quiénes echaron a los judíos del templo? Los romanos. ¿Quiénes los persiguieron durante 2000 años? Los europeos. ¿Quiénes los condenaron en la Edad Media? Los europeos. ¿Quiénes los condenaron en la Affaire Dreyfus? Los europeos. ¿Y quiénes los masacraron? Los nazis. Luego, en nada de lo que tiene que ver aquí, los árabes han intervenido. Es más, desde el punto de vista del Islam,
Mahoma hablaba en el Pacto del año 1 de que los judíos eran creyentes, no eran infieles, sino creyentes, porque también eran religiones del libro. Así que el conflicto árabe-israelí no va a tener que ver directamente con la milenaridad de la historia de ambos pueblos, sino con el reparto colonial y la doble promesa que la corona británica le va a hacer a la comunidad judía y a la comunidad árabe. Es el colonialismo el que los enfrenta en una tragedia aterradora en la historia. Entonces, la creación del Estado de Israel, desde el punto de vista de los árabes, es una intromisión y una decisión tomada por encima de ellos que va a alterar por completo toda la geopolítica de la zona. Y desde el punto de vista palestino, los palestinos, ese Estado se hace sobre lo que era Palestina. Entonces, en un principio se planteó una partición, pero esta partición resulta, en el momento, resultaba inaceptable para aquellos que vivían en esa casa y les dicen que van a tener que compartir la casa con otro pueblo que viene de lejos. Hoy por hoy, y si algún día llega a haber paz en la región, la partición sería la única solución, pero en aquella época era impensable. Entonces, el implantar el Estado de Israel en el corazón de los países árabes es una tragedia desde el punto de vista de los árabes, porque para ellos es el comienzo de una intromisión y de un polvorín. Y desde el punto de vista de los judíos, no hay absolutamente ningún remedio, no hay nada que decir, no hay nada que pensar. O los judíos tienen un Estado, o los judíos desaparecen. Y llevan 2000 años esperando esta oportunidad en la vida, y pagaron el precio más alto que pueblo alguno haya pagado, el Holocausto. Así que esto es el encuentro de dos fuerzas históricas totalmente opuestas e irreconciliables, porque la creación del Estado de Israel era sí, o si no se pierde la comunidad judía mundial y toda su contribución a Occidente. Y acaban de atravesar el proceso más aterrador y los juicios de Nuremberg, mostrando una realidad que el mundo se negaba a creer porque la atrocidad desbordaba los límites de lo imaginable. Entonces se crea el Estado de Israel y es importante entender, no había salida, ellos no tenían otra posibilidad, o los judíos tenían ese Estado o los judíos desaparecían. Ese Estado se hace en el corazón de los países árabes, y los países árabes no entienden a cuento de qué viene esa decisión. No, que es que hay esos dos territorios bíblicos, o sea, la tierra de Abraham, pues es que nosotros también venimos de Abraham. No es que la tierra de Isaac, pues nosotros somos hijos de Ismael. Como hay tantas filiaciones comunes, entonces en ese momento sí se vuelve el argumento bíblico y el argumento histórico entra a jugar. Pero no fue eso lo que los divide, es la creación de una tierra donde está existiendo otra. Esa creación del Estado de Israel va a hacer sentir a los pueblos que sus dirigentes, estos reyes, estos jeques, estas dinastías, que fueron puestas por el colonialismo recién terminados los protectorados, no solamente eran títeres de las potencias extranjeras, sino que ni siquiera pudieron hacer valer los intereses de la comunidad árabe y no pudieron impedir la creación del Estado de Israel. Desde el punto de vista árabe, los jeques los traicionaron en la medida en que no impidieron la creación del Estado de Israel. Desde el punto de vista de Israel, la creación del Estado era la única posibilidad de supervivencia sobre el planeta Tierra para siempre jamás. O sea que aquí las cosas están de este tamaño. Entonces, esta creación del Estado va a producir rebeliones dentro de los países árabes, no solamente contra la creación del Estado de Israel, razón por la cual se da la primera de las serie de guerras, una en el 48, otra en el 56, otra en el 67, otra en el 73, sino que, además de eso, va a producir rebeliones al interior de los gobiernos de los pueblos árabes. Entonces, los generales de los ejércitos sobre los cuales se apoyaban los jeques, que habían quedado como reyes y gobernantes después de terminada la era del protectorado y comenzada la era de las naciones independientes, cuyos límites son arbitrarios y fueron creados por los europeos y no corresponden a las verdaderas estructuras culturales y religiosas de los pueblos árabes. Entonces, lo que van a hacer los generales es rebelarse, deponer a los reyes, hacer golpes de Estado y crear una era de gobernantes militares que quieren representar los intereses de los árabes. Entonces va a haber un modelo de partido único
y ese modelo se va a llamar el Baas. El modelo de partido único es porque la influencia soviética es fuertísima en esta época y el esquema soviético es de partido único, que se viene más a pueblos que han sido gobernados a través de clanes tribales que los sistemas parlamentarios europeos. Tiene más que ver con ellos eso. Entonces, ahí el partido Baas va a ser el representante de una corriente histórica que se conoce como el panarabismo. El panarabismo, como corriente histórica, políticamente hablando, tiene origen en Siria en 1910. Pero ahora, en este momento de la historia, va a ramificarse y va a corresponder una serie de dirigentes que van a representar la corriente panárabe del partido Baas en sus respectivos países. Entonces es Hassan en Siria, es Hussein en Irak, y el propio, digamos, de nuestro relato, Gamal Abdel Nasser en Egipto. Nasser, dentro de esta gravitación de la corriente del panarabismo, va a llegar a representar el punto de mayor grandeza, porque este personaje le va a dar la talla a la historia y va a entender de qué se trata el momento en el que vive. Nasser va a ser la expresión del panarabismo en Egipto, y Egipto, a través de la figura de Nasser, se va a convertir en el líder, en el adalid, en el faro del mundo árabe. Nasser crea una serie de contextos que van a hacer mirar el mundo de otra manera. El primero es la conferencia de Bandung en Indonesia, cuando entre Tito, que liberó solito a Yugoslavia sin la ayuda de los aliados ni de los rusos, cuando Nehru, heredero del proceso histórico por el cual la India se independizó sin deberle nada a nadie por un recurso que solo ellos tienen, la fuerza del espíritu. Nasser, por la proclama del panarabismo como el rescate del nacionalismo árabe, de un sentido de la geografía diferente, de un sentido de la historia distinto después de tantos años de colonialismo e intervención, y Suharto en Indonesia. Ellos van a crear un término que la historia se conocerá como países del tercer mundo, que se refiere a aquellos o bien salidos recientemente del colonialismo, o aunque hayan salido del colonialismo tiempo atrás, sin todavía superar el punto en que las condiciones básicas de la mayoría de su población puedan ser abastecidas por los gobiernos. De acuerdo con esta definición, nosotros somos del tercer mundo, que no se nos olvide, pues no hay nos dé un ataque por allá de arribismo muy tremendo. Nosotros somos del tercer mundo. Esto, por un lado, son los países del tercer mundo. Por otro lado, son unos países que intentan escapar a la bipolaridad de la Guerra Fría, razón por la cual los mismos Nasser, Nehru, Tito, muy importante, Suharto, van a crear una cosa que se llama los no alineados. ¿No alineados frente a qué? Frente a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. La idea es buscar un destino histórico distinto al que en ese momento está planteando la Guerra Fría. Nasser se convierte en el símbolo de los países no alineados, de los países del tercer mundo, del panarabismo, de una alternativa de orgullo y dignidad histórica frente a las reparticiones que el colonialismo había hecho durante los últimos 50 años. Empieza a tener un simbolismo impresionante. ¿Qué le va a dar a Nasser semejante talla en la historia? ¿De dónde va a salir semejante hombre que vaya a ser considerado por todos los pueblos árabes como un faro y por los egipcios casi como un dios? El tipo va a tomar la decisión de la vida. Y la decisión de la vida es ese día que se levanta por la mañana y anuncia la nacionalización del canal del Suez. Ni más ni menos. Nacionalizar el canal del Suez significa que el sueño de Mehmet Ali, de que el canal sea de los egipcios y no los egipcios del canal, está a punto de cumplirse en la figura de Nasser, que las rentas del paso del canal, que son un billete larguísimo, entrarán para los egipcios en proyectos de desarrollo. Significa el orgullo, la dignidad, frente a pueblos que se repartieron esta geopolítica, esta geografía. Significa una nueva era en la historia, el fin del colonialismo en el Medio Oriente y el comienzo de la Guerra Fría, un punto crucial en la historia, el día que Nasser dice que va a nacionalizar el canal del Suez.
كم سنة وانا بناديك حبيبي، كم سنة قلبي عليك حبيبي، كم سنة وانا بناديك حبيبي، كم سنة قلبي عليك حبيبي، قرب لي واحضن زمان. En el momento en que nacionaliza el canal del Suez, ¿usted se imagina lo que para los ingleses y los franceses significa semejante bombazo? Cuando el canal del Suez es el eje de la influencia franco-británica en el Medio Oriente, el paso interoceánico que une África con Asia y con Europa, detrás del cual hay que hacer la magallanada, como habíamos contado. Esto es el punto crucial, razón por la cual Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Egipto. Por supuesto, porque es que eso, ¿usted cree que después de un colonialismo tan bravo como el que hemos visto, eso es que uno dice tapo remacho y no juego más? Olvídese, para que dejen los intereses que tienen en la zona, siendo tan grandes, esto toca de una manera terrible. Entonces le declaran la guerra a Nasser. En el momento en que Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Nasser, estamos en 1956, en ese momento los Estados Unidos y la Unión Soviética ven una oportunidad impresionante, tremendo papayazo, para entrar a formar parte de la nueva geopolítica del Medio Oriente. De donde va saliendo el colonialismo, por ahí va entrando la Guerra Fría, porque la Guerra Fría va rellenando los espacios que la descolonización va a dejar en el mundo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Los rusos, los soviéticos necesitan establecerse en la región, entre otras cosas, porque están haciendo una matanza en Hungría de un tamaño, que necesitan establecer una serie de distanciamiento, de una cortina de humo que nadie se dé cuenta, que mataron a 30.000 húngaros en las calles de Budapest por un intento de reforma frente al estalinismo. Eso sucede en el 56. Los soviéticos están interesados en bajarle el volumen a la noticia, tanto como entrar a formar parte de los ejes de influencia del Medio Oriente. Y por el otro lado, los Estados Unidos tampoco va a desaprovechar semejante oportunidad. Entonces los Estados Unidos y la Unión Soviética apoyan a Nasser contra los ingleses y los franceses. Los ingleses y los franceses abandonan el canal y el canal se vuelve egipcio. En esta crisis, una de las más álgidas de la época, la crisis del canal del Suez, Israel, que ya tuvo una primera guerra en 1948, cuando los países árabes le declaran la guerra a Israel y le dicen a los palestinos que tienen que huir porque esa guerra va a ser total. Esa guerra la pierden, la gana Israel, y en la medida en que la gana Israel, en ese momento los palestinos que se fueron ya no pueden regresar, y los que se quedan van a sufrir una primera masacre, la masacre de Deir Yassin, y ahí empieza una lógica de retaliación, donde no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, porque toda clase de venganzas, las más impensables, han tenido lugar desde entonces. En ese momento, Israel entra a formar parte, con Inglaterra y Francia, del ataque contra Nasser, y se toma una parte del Sinaí. Los Estados Unidos lo obliga a devolver esa parte del Sinaí que se tomó, pero Israel interviene en la crisis del canal del Suez, digamos, a la sombra del conflicto, porque el conflicto es frontal, es contra Inglaterra y contra Francia, pero ahí interviene Israel. Entonces esa es la segunda guerra árabe-israelí, aunque no sea directamente una guerra de Israel contra Egipto, pero sí es, digamos, una guerra en la que Israel interviene en contra de Egipto, por así decirlo. Y a partir de ahí, Nasser, con la nacionalización del canal del Suez, va a obtener un triunfo resonante, porque aquí estamos en plena descolonización, hay un ánimo de autonomía, hay una proclamación de orgullo nacional, hay un espíritu de independencia, hay un espíritu de soberanía, y en la nacionalización del canal del Suez significa eso. Entonces Nasser va a hacer unas cosas de una talla que es absolutamente impresionante. Por un lado, la nacionalización del canal. Por otro lado, va a crear todo este orgullo y va a hacer una cosa que lo convierte en el propio de todos los propios. Los faraones centralizaban y significaban el poder en el antiguo Egipto a partir
de lo que era controlar las aguas del Nilo. La creación, la característica del Nilo, hace que estos pueblos se hayan unificado alrededor del transcurso de ese río, de ese don de los dioses, que les dio tantas cosas y les da tantas cosas. El que toca el Nilo está tocando la divinidad y está tocando los simbolismos más profundos, permanentes, esenciales y fuertes que hay en el alma de los egipcios. Nasser va a ser una obra faraónica, literalmente hablando, la represa de Asuán. La represa de Asuán es una canalización de las aguas del río Nilo para convertirlas en hidroeléctricas que le permitan tener electricidad a los egipcios, porque llegó el tiempo de la modernidad, llegó el tiempo de los megaproyectos, de las grandes avenidas en el Cairo, llegó el tiempo de todo esto. Entonces, la represa de Asuán, pues es una obra faraónica porque es hecha en todo el Nilo que recorre Egipto. Esto no es que tranque las aguas, porque es que ese río lo están compartiendo con Sudán y con Etiopía, y eso nace en Uganda. Entonces no es que usted pueda hacer una represa y que el agua no llegue a otras partes, no, eso hay una serie de convenios. Por ejemplo, si Etiopía represa el río, allá hay guerra, o si Sudán. Pero la parte egipcia la convierte, digamos, hay una represa que se saca de las aguas del Nilo y que es la que permite que haya electricidad en los hogares de los egipcios. Esa represa se la proponen la financiación primero a los Estados Unidos. Los Estados Unidos les proponen tal cantidad de trabas y les ponen tal cantidad de problemas que entonces Nasser dijo, mejor dicho, no. O sea, lo que usted quiere decir es que no. Bueno, está bien, pues no. Pero como estamos en tiempos de la Guerra Fría, yo me voy y le hago la vuelta a los soviéticos. A los soviéticos nunca se les puede acusar de haber desaprovechado una papaya en la historia mientras fuera un imperio, la más mínima, que no se diga. Cuando llega Nasser a hacerle la propuesta a los soviéticos de la construcción de la represa de Asuán, dicen, pero haberlo dicho, pero por supuesto, pero no faltaba más. Dime tú cómo le hacemos. Y empieza la construcción de la represa de Asuán. Y llegan los soviéticos a territorio egipcio para montar la presa con la tecnología que tienen de las represas que se han hecho en Rusia. Pero son gente de estepa, son gente de la Siberia, de la Ucrania, pueblos del hielo, gente que aguanta temperaturas bajo cero en los inviernos de más de 40. Se derriten en el desierto con temperaturas de 50 grados centígrados y 47 grados que alcanza ese desierto cualquier día después de las 10 de la mañana. Cuando se derriten, cuando ven que el clima es superior a su capacidad de aguante, hay que ver que los rusos son gente aguantadora, entonces va a tener que reemplazarse muchos de los trabajadores soviéticos por trabajadores egipcios. Mano de obra egipcia se va a necesitar en grandes cantidades. Al necesitarse la mano de obra egipcia, los egipcios, que les fascinan hacer obras monumentales, ya los hemos visto, ahora están metidos en una del otro mundo y esto les parece fantástico porque hace a su sentido innato de la grandeza. 30.000 trabajadores egipcios infatigablemente van a trabajar en la represa de Asuán, en lo que saben, es la obra de toda su vida, y esto les va a producir un orgullo y les va a producir un sentido de exaltación y un sentido de construcción de eternidad, como el que sentían cuando andaban haciendo los templos, cuando andaban haciendo las pirámides, cuando andaban haciendo los obeliscos, cuando trabajaban la piedra para gloria e inmortalidad de los faraones y suya propia. La represa de Asuán revive este imaginario tan poderoso en el alma de los egipcios, y es una obra tremenda, es una obra colosal. La represa de Asuán significa el hundimiento de 17 templos en la zona de Nubia, en el Alto Nilo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer? Entre los templos que hay que hundir Abu Simbel, y eso no puede pasar. No le podemos hacer esto a Ramsés, óyeme, no. Entonces, Egipto le pide ayuda al mundo, y el mundo va a ayudar a los egipcios, y de todas partes del mundo llegan ingenieros para realizar una obra asombrosa desde todo punto de vista. Los 4 colosos de Abu Simbel van a ser partidos en pedazos como un rompecabezas para colocarlos 200 metros más arriba sobre la montaña,
El templo de Abu Simbel está hecho sobre la roca viva, así que hay que trasladarlo con todo y montaña. Y tiene un templo interior con bosques de columnas, uno dedicado a Ramsés y otro a su esposa Nefertari, uno con las batallas de Kadesh y las epopeyas, y otro con las fertilidades y la cotidianidad del mundo de los egipcios. De eso no se puede perder nada. Y todo eso lo fragmentan y lo trepan 200 metros más arriba, y como la montaña no está agarrada de nada, porque la separaron del soporte de la montaña, entonces con una serie de cables, haga de cuenta como una moña, van a amarrar a Abu Simbel, y van a crear como una especie de domo, en donde están sujetos esos cables con una tensión impresionante, para sujetar los colosos de piedra que producen la grandeza del tiempo de Ramsés, y que al moverlos le dan la grandeza al tiempo de Nasser, y el apoyo del mundo entero para un proyecto de ingeniería que no tiene antecedentes en la era moderna, que es absolutamente asombroso, y que no se sabe qué es más asombroso, si la construcción del templo de Abu Simbel, si lo que sintieron David Roberts y Burckhardt cuando lo vieron por primera vez, o si el traslado de Abu Simbel para inundarlo, para construir la represa de Asuán. Ambas son obras monumentales. Egipto le va a dar en agradecimiento regalos a los pueblos que ayudaron a hacer esta magna obra. Por eso en Madrid hay un parque egipcio, con un pequeño templo que le regalaron los egipcios como una contrapartida a toda la gente que ayudó a esta empresa increíble ingeniería. Como Abu Simbel, 17 templos de Nubia fueron trasladados, entre ellos el hermoso templo de nuestra querida Philae, de la isla de Philae, donde el hombre desengañado y hurtado del amor de su amada, va a pedirle a los cocodrilos, y los cocodrilos le van a hacer un camino para que llegue a la isla de Philae. ¿Se acuerda de esa historia? La isla de Philae de los tiempos de los Ptolomeos, donde se hicieron las últimas inscripciones, un templo dedicado a Isis, a la diosa del amor. También la trasladan. Van a trasladar islas, van a trasladar templos, en un esfuerzo de ingeniería digno del mejor espíritu de capacidad humana del siglo XX. Es el traslado de los templos de Nubia, mientras se van inundando las aguas de la represa. Ahí es cuando se mueve Abu Simbel, y todavía mata del asombro ver semejante prodigio, el templo mismo y el traslado de Abu Simbel. Las aguas empiezan a recorrer por Nubia, los grandes tesoros han sido salvados, y la humanidad puede presenciar la maravilla de la antigüedad gracias al poder de la ingeniería en la construcción de la represa de Asuán. Ahora hay problemas con esto porque se pierde el limo, mucha parte del limo del Nilo se va a perder, y van a tener que utilizar por primera vez fertilizantes, cosa que antes no hacían porque el limo fertilizaba la tierra de manera natural. Pero esta obra representa la cumbre del panarabismo, el orgullo de Nasser, el sentido faraónico para los egipcios, el sentido de la grandeza que ellos están acostumbrados a tener en su inmensa historia. Todo eso lo va a hacer Nasser, y es considerado como un faraón por los egipcios, y la gente llora cuando evoca su nombre, porque lo considera proveniente de lo más alto, de lo más sagrado, de lo más profundo, de la tradición que alimenta el orgullo de civilización que tienen los egipcios. Eso significa Nasser para ellos. Es una adoración la que le tienen. Nasser, políticamente hablando, se va a convertir en un adalid, en un faro de los procesos árabes. Y teniendo en cuenta que simultáneamente a este tiempo se da la rebelión argelina por la descolonización de Argelia, la crisis argelina, que lleva a un levantamiento que hace que los pies negros franceses argelinos, que llevan más de 4 generaciones allá, que tienen todo un país armado y que son los dueños de muchas de las riquezas, ya estos pies negros franceses argelinos, si pierden la guerra de Argelia, se tienen que ir con una mano adelante y la otra atrás para Francia, porque en Francia no son nada, inclusive muchos de ellos ni siquiera han ido a París, toda la vida la vivieron en Orán. Ellos tienen que ir si pierden la guerra, y consideran que esa tierra es suya. La Argelie, c'est la France. Consideraban que esto era una especie de departamento de Francia. Toda la revolución argelina, que va a ser una cosa colosal,
y va a ser una cosa impresionante. La lucha de los argelinos por su descolonización está enmarcada como faro y como adalid en la doctrina panárabe de Nasser. عاتبوني ولموني سألوني يا عيوني أنا قلت حبيبي العين قالوا اللي قالوا كان خالي باله حاله اتغير في يومين عاتبوني ولموني سألوني يا عيوني أنا قلت حبيبي العين Nasser crea, efectivamente logra romper la bipolaridad de la Guerra Fría en la medida en que crea una tercera perspectiva, la árabe. Con esta idea van a tratar de recuperar la definición geográfica que coincida con ellos como pueblo. La definición geográfica, teniendo en cuenta que los límites de Egipto y de los pueblos árabes han sido trazados por los europeos a espaldas de sus pueblos y de acuerdo con los intereses de las potencias, la redefinición de los límites va a ser uno de los objetivos del panarabismo, cambiar la geografía y hacerla mucho más árabe. ¿Cuál es el límite natural desde el punto de vista del imaginario de los egipcios que les correspondería a ellos como país? El de Saladino. Una vez más, de las sombras del pasado, resuena Saladino. El eje Cairo-Damasco. Ese es lo que más adelante tratará de conquistar y mantener Mehmet Ali, y ahora recupera Nasser, Cairo-Damasco. Ese proyecto, que después sería unido con Yemen, se conocerá como la RAU, República Árabe Unida, una manera de redefinir los límites de la geografía para hacerla más propia, más particular, más ceñida a sus culturas y menos a los arbitrios de los límites europeos. Este proyecto del panarabismo se sustenta en el eje Cairo-Damasco, tiene el mismo territorio de la era de Saladino, que fue quien le dio el carácter árabe a los egipcios. Entonces se acuerda que era él desde los tiempos de las cruzadas el que los vuelve árabes, por él son árabes. Entonces ahorita el panarabismo está en plena ebullición y va a ser en este momento que Egipto va a tomar el liderazgo, pero al proyecto de la RAU le pasa lo mismo que al de la Gran Colombia. Y es que la Gran Colombia como idea era buenísima, pero ¿desde dónde la vamos a mandar? ¿Desde Quito? ¿Desde Caracas? ¿O desde Bogotá? Diga a ver. Pues no se pudieron poner de acuerdo en la Gran Colombia y no se pudieron poner de acuerdo en la RAU. Entonces como el eje es Siria, es Cairo-Damasco. Entonces que, bueno, Oman no, pues ya, Oman chévere, pero Oman no tiene la fuerza, la presencia, ¿no? Entonces, ¿de dónde mandamos esto? ¿Lo mandamos desde el Cairo o lo mandamos desde Damasco? Es decir, ¿lo manda Nasser o lo manda Hassan? El drama de los pueblos árabes es que tienen intereses contradictorios entre sí y en muchas ocasiones sus líderes, incluso siendo del partido Baas, incluso siendo de una misma tendencia política, tienen divergencias profundas. Los árabes siempre van a tener intereses distintos y en algunas ocasiones contradictorios, y esto va a hacer que el proyecto del panarabismo, tan acariciado históricamente en términos de la RAU, no tenga viabilidad, no se pueda sostener, y después se van a separar Siria de Egipto, porque no se pusieron de acuerdo para la foto, así de simple. Entonces, lo mismo que la Gran Colombia. Entonces, en ese momento, están en el proyecto de la RAU. Estamos construyendo la represa de Asuán, nacionalizando el canal del Suez. O sea, cosas grandes, de verdad importantes, sacando un pueblo adelante, revirtiendo la dinámica del colonialismo, empezando a buscar alternativas de nacionalización del petróleo como la que se hizo en ese momento en Irán y que fue abortada por un golpe de Estado en el cual Mossadegh fue eliminado del poder y el Shah se instauró en el trono. Todo esto, esa rebelión de Mossadegh contra el Shah por la nacionalización del petróleo, la rebelión argelina, el tiempo de la RAU, está en el contexto de una redefinición histórica del mapa del Medio Oriente como una reacción profunda y visceral contra los repartos coloniales de los cuales habían sido víctimas estos pueblos durante los últimos 60 años. Entonces, en ese momento, Nasser tiene una talla de una grandeza impresionante. La siguiente vez que se produzca una guerra con Israel,
se va a producir la más desastrosa de todas, la Guerra de los 6 días. Resulta que Israel sale al Mar Rojo por un golfo pequeñito que se llama Acabá, y por el otro lado sale al Mediterráneo. Un bloqueo del Golfo de Acabá sitia a los judíos y los pone en una situación de eminente peligro. Bloquear el Golfo de Acabá y retirar los cascos azules de la zona es tanto como encerrar a los judíos, y como la amenaza era de echarlos al mar, pues esto se parece bastante a la amenaza. Y el Estado judío, el Estado de Israel, a partir del Holocausto, después de la experiencia histórica de este horror, decidieron que ellos de aquí en adelante no iban a tolerar ningún tipo de agresión y que iban a responder todo con todos los hierros. Ellos no es que ellos tengan ejército, ellos son un pueblo en armas. Entonces inmediatamente atacan en la época de Moshe Dayan y de Golda Meir, y el ataque va a ser tan fulminante, tan bravo, que en 6 días le van a quitar a Egipto la franja de Gaza y el Sinaí, a Jordania, la margen occidental del río Jordán llamada Cisjordania, y a Siria, los altos del Golán. Estos se llaman los territorios ocupados. Son los territorios que actualmente están en el eje del conflicto del Medio Oriente, porque la devolución de estos territorios es condición para que haya paz. Pero allá hay colonos que viven hace más de 30 años, que han hecho florecer el desierto y que le han entregado su vida a esa tierra, y que por razones rabínicas y bíblicas no están dispuestos a ser desalojados de allá, y por eso es que la cosa está tan complicada. Esos territorios ocupados Israel aumenta muchísimo el tamaño de su Estado con respecto al Estado que originalmente le dio la ONU, y Jerusalén, que iba a ser una ciudad abierta para el mundo según los dictados de la ONU, porque allá queda el Santo Sepulcro de los cristianos, la Mezquita de la Roca, segunda en importancia después de la Meca, y allá queda el Templo de Salomón, el Muro de las Lamentaciones, ese muro que queda del Templo de Salomón, y la colina sobre la cual está edificado ese templo se llama Sión. Entonces, esta iba a ser declarada una ciudad para las 3 religiones, pero Israel la va a convertir en la capital del Estado. Jerusalén se convierte en una piedra de toque absolutamente aterradora, es en el punto de choque. Esta guerra de los 6 días va a ser un desastre militar desde el punto de vista de los árabes. Va a ser catastrófica. ¿Y cómo será Nasser de tremendo? ¿Cómo será Nasser de impresionante para los egipcios? Que vencido y derrotado, él y su ejército, su pueblo lo aclama. El tipo iba a renunciar y los egipcios le suplicaron que se quedara, suplicado. Mire, no se vaya, por favor. Entonces el tipo se queda. El ejército vencido es recibido como héroes, porque consideran que han hecho lo más que han podido. Hay una adoración hacia la figura de Nasser más allá de la derrota, porque la derrota no logra opacar los triunfos y el sentido de orgullo que le ha dado a los egipcios. Este cuento no lo cuenta nadie. ¿Cuándo se ha visto que un dirigente vencido, sea en la derrota como en la victoria, en la gloria como en la desesperanza, igualmente aclamado por su pueblo, adorado en la buena y en la mala, como el amor? Eso en las políticas no se ven, y sin embargo esta gente adora a Nasser hasta pedirle que no se vaya, aunque hayan perdido la guerra. En esa guerra perdieron el Sinaí, y el Sinaí, que es el triangulito que une en la parte del mapa de los egipcios con la parte del mapa de Palestina. Entre Palestina y Egipto hay un triángulo que tiene 2 punticas. Por una punta está el canal de Suez y por la otra el Golfo de Acabá. Es un triangulito que une, digamos que es el pegue entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, y es el triangulito que une los 3 continentes, porque todo hay que pasar por ahí. Eso es el Sinaí. Entonces la quitada de este Sinaí resulta una cosa aterradora, y eso va a producir, la pérdida de territorio, va a producir fenómenos de desplazamiento grandísimos. Va a haber muchísimos egipcios desplazados, porque las tierras que habitaban fueron tomadas por Israel al haber perdido la guerra de los 6 días. Entonces, esta cantidad de familias desplazadas de territorios que fueron ocupados se van a ir por Egipto, y va a haber muchas guerras. Digamos, todas estas guerras van a afectar mucho el desarrollo y la vida de los egipcios. Egipto va a afrontar de manera protagónica todas las guerras con Israel. O sea, todas las guerras con Israel le tocan a Egipto, y eso hace que Egipto esté
profundamente involucrado en el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí. Aunque la cosa sea con Palestina, el papá pues así que sale a defender ese Egipto. Entonces, en ese momento, cuando se produce la derrota, ellos le piden que se quede de todas maneras. Las familias que van a huir del Sinaí, muchas familias van a llegar a un lugar insólito para sobrevivir el resto del tiempo y aún se encuentran allá. Se van para el cementerio del Cairo, ¿cómo les parece? Y entre las fosas van a vivir y a tener hijos y a crear una nueva familia y un nuevo mundo. Y no los han podido sacar de ahí en la actualidad. Decidieron más bien hacerles una escuela y un hospital ahí como para que hubiera como cositas cerca. Si se van a vivir a las tumbas, si se meten entre las fosas como alternativa de vivienda por un desplazamiento masivo, es porque tienen un concepto de la muerte completamente diferente al que tienen los islámicos, a pesar de que ellos sean musulmanes, los cristianos, a pesar de que ellos también tengan un cristianismo. La idea de la muerte que tienen los egipcios en lo profundo de su alma es una idea faraónica, porque solamente con un concepto de la muerte, como el que se tenía en el tiempo del inframundo, solo desde el reino de Osiris, es que usted puede convivir con los muertos como si fueran sus amigos, porque están como en otra etapa de una misma situación que es la eternidad. Los dueños de las tumbas quedan muy contentos porque las tumbas se las van a cuidar y se las van a tener lindas, y a un egipcio lo que más le importa es que la tumba se la tengan preciosa. Así que este sincretismo nos explica cómo lo profundo del alma faraónica, de la religión de los faraones, sigue habitando los espíritus de los egipcios de la modernidad, y conviven con los muertos como en los tiempos del inframundo, a pesar de ser islámicos y a pesar de ser cristianos. Entonces eso, digamos, es un detalle que nos muestra cuánto peso en la historia tienen estos 27 siglos de la era del reino del señor Osiris. Entonces se van para allá y Egipto, digamos, va a tener muchos cataclismos por esta cantidad de guerras, porque hay desplazamiento, en toda guerra hay desplazamiento, y hay desplazamientos masivos, hay pérdida de territorios. Israel se ganó esos territorios y Egipto queda bastante debilitado. La figura de Nasser logra sobrevivir a esta derrota porque es tal la grandeza, porque es tan importante su mirada del mundo, que los egipcios, más que reprocharle la derrota de la guerra, creen en él como su conductor al mundo del futuro, al mundo del desarrollo, ese desarrollo que quedó truncado en tiempos de Mehmet Ali, va a ser mirado con toda esperanza en la figura de Nasser. Nasser va a lograr también muchas cosas para los egipcios, pero el proyecto panárabe no va a sobrevivir en la historia durante mucho tiempo por las divisiones internas tan profundas que tiene. Y cada vez que hay una guerra con Israel, Egipto es el que pone el pechito, pues digamos, es el que pone la mayor cantidad de esfuerzo humano, bélico, militar, en todo sentido. Lo pone Egipto. Nasser va a morir en 1971. El proyecto del panarabismo era un proyecto laico, no era un proyecto religioso, lo cual lo va a situar en una perspectiva antagónica a la de los hermanos musulmanes, que van más adelante a surgir. El problema del panarabismo es que no resuelve económicamente la situación de estos pueblos, a pesar de esos muchos intentos. Digamos, sí resuelve que las rentas del canal le entren a los egipcios, y más adelante, mucho más adelante, van a lograr revertir el petróleo, pero el proyecto panárabe no va a sacar al desarrollo y a la era moderna a los pueblos árabes de la manera en que lo soñó. La crisis que esto va a producir en Argelia en los 80s y en muchos de estos países en los 80s es la que va a dar lugar al resurgimiento del Islam como una alternativa histórica frente a las crisis económicas que los pueblos inspirados en la doctrina del panárabe van a afrontar en los tiempos de los años 80, pero todavía falta mucho para eso en nuestro relato. En 1971 va a morir Nasser, y se le recuerda, mire, ¿sabe cuál es la medida de la inmortalidad de Nasser? Para que ustedes se den cuenta que el hombre está seriamente ubicado en la mente de los egipcios. El lago que se hace de la represa de Asuán, que es un lago gigantesco de unas proporciones absolutamente impresionantes,
tan impresionantes como es el Nilo mismo. Recordemos que el Nilo nace el Nilo desemboca en el Mediterráneo y nace en Uganda, entre el lago Victoria, a través del afluente del río Cajera, donde quedan las montañas Rwenzori, las montañas de la Luna. Entonces, si un río que tiene este caudal, que es el río más largo del mundo, que es de semejantes dimensiones, que atraviesa Uganda, que atraviesa Sudán, que atraviesa Egipto y atraviesa Etiopía, el lago que se saca de un río de estos es tan monumental como el río mismo. Ese lago se llama el lago Nasser, y al llamarlo así, los egipcios inmortalizan su nombre y lo asocian directamente a la obra de su vida y a la obra de la vida de ellos. Por eso el tiempo de Nasser y el tiempo del panarabismo, independientemente de los resultados históricos, qué tan concretos o prósperos sean en términos de lo que se prometía, sigue siendo el imaginario más poderoso, de sentido de propia valía, de orgullo y de reivindicación histórica más importante que tienen los egipcios en la actualidad, y sienten que de todas maneras no han vuelto a la grandeza de la era de Nasser. Entonces Nasser significa todo eso, y es un proyecto laico, y es un proyecto Baaz, del partido Baaz, es un proyecto de partido único, y es un proyecto panárabe. La idea no se la inventó él, la idea la inventaron los sirios, pero él le va a dar a la idea un desarrollo y una grandeza sin precedentes, y está asociado todo el orgullo de los egipcios al nombre de Nasser. Y como Nasser está dentro de la geopolítica de la descolonización, porque es que en esa época, entre los 50 y los 60, se descoloniza toda el África, y es cuando se da la crisis argelina, la independencia de Argelia a los costos más bravos, porque la independencia de Argelia en un momento dado casi desmembra a Francia. Francia hubiera podido llegar a la guerra civil entre los pies negros y los franceses continentales por la posesión de Argelia, lo que hacía muy complicada la cosa cuando los franceses estaban influyendo aún en la política de los egipcios, y los egipcios estaban apoyando a los argelinos en su lucha contra Francia. En esta época se da la descolonización. Toda el África del Norte y el África subsahariana están en procesos del colonialismo, de la descolonización, porque es cuando ha pasado la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial se ha hecho la solemne promesa: el amo blanco se va, y no de Kenia, ni de Tanzania, ni de Uganda, se va de África. Así que dentro del contexto de la descolonización africana, Nasser tiene un puesto importantísimo, porque se considera uno de los héroes del mundo de la descolonización, y la descolonización da la sensación de que una nueva era de prosperidad, progreso y autonomía se abre para los africanos. O sea, es importante para los árabes, es importante para los africanos por la descolonización africana, es importante para el tercer mundo por su contribución a la formación de ese concepto, es importante para los no alineados porque es de los inspiradores de una política que intente de alguna manera escapar a la bipolaridad de la Guerra Fría. Es importante en su momento, es importante en el siglo XX, es importante entre los egipcios. Gamal Abdel Nasser, su solo nombre trae grandeza a la boca de los egipcios cuando lo pronuncian. Entonces, el panarabismo tiene, digamos, toda la construcción de un imaginario totalmente positivo y creativo del mundo árabe, pero también es furiosamente antisionista. También es contrario a al reconocimiento del Estado de Israel, porque la creación del Estado de Israel fue lo que detonó las rebeliones árabes. Entonces es antisionista, no antisemita, porque no ve que los árabes y los judíos son semitas los dos, y las lenguas que hablan son semíticas y se parecen muchísimo, entonces no pueden ser antisemitas ni los unos ni los otros. Serían antisionistas, es decir, detractores o opositores a la idea de reconocer la creación del Estado de Israel. Entonces el panarabismo siempre va a tener una pata en el conflicto, porque es una expresión beligerante contra Israel, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el mundo de Israel, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el mundo de los árabes. Es un sueño, una esperanza y una proyección histórica, porque es el que les da una realidad y un sentido a un pueblo que se siente humillado por mucho tiempo de colonialismo y de repartos. Entonces el panarabismo se puede ver desde diferentes enfoques,
porque tiene diferentes matices. No es un solo bloque. Hay diferencias profundas entre Siria e Irak. Y Hussein también va a ser un tipo que va a hacer muchas, digamos, purgas también al interior de las tendencias panárabes. Gaddafi va a ser otro de estos personajes. Eso tiene muchos matices. Cambia mucho de un lugar a otro. Y ese es muy diferente según donde se haga. Y tiene tanto de imaginario, de construcción, de aliento, de vida y de propuesta. Es impresionantemente propositivo para los egipcios, enmarcado en la represa de Asuán y en la nacionalización del canal del Suez. Para ellos significa como la concreción del sueño de Mehmet Ali, que había quedado truncado por el comienzo de la era de los repartos coloniales. Tanto de esto tiene el panarabismo, como tiene de rechazo, oposición y odio a la idea de la creación del Estado de Israel. Y esa característica es la que lo hace meterse en tantas guerras. Entonces, paralelo a todo el progreso de Egipto, hay una cantidad de guerras en las que se va a meter que lo van a mantener permanentemente en pie de lucha, en unos conflictos de marca mayor. El último de los cuales va a ser la guerra del Yom Kippur, en donde por primera vez va a haber un empate y en donde los pueblos árabes poseen ya el petróleo. Se ha producido el primer embargo y la OPEP ha llevado a lo que va a ser la crisis energética. Eso ya es otro contexto. Esto no le toca a Nasser, le toca a otro personaje que por motivos completamente distintos y desde una perspectiva completamente diferente a la que hemos visto ahora, también reviste una grandeza que será relevante cada vez más en el futuro. Anwar el-Sadat, la historia del hombre que creó en su cabeza la arquitectura de la paz del Medio Oriente, el esquema de paz por territorios, la idea de Anwar el-Sadat, la guerra del Yom Kippur y el futuro de Egipto después de la era de Nasser es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la represa de Asuán, desde la heroica gesta que va a trasladar el templo de Abu Simbel, desde los valles de Nubia, desde la nacionalización del canal del Suez, desde el resurgimiento del orgullo egipcio a través de la figura de Nasser, desde la mirada de los egipcios con pletóricos de dicha y de orgullo hacia la década de los años 50 y 60, y desde su faraónico anhelo de manejar las aguas del Nilo a través de su caudillo Yadalid, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo.